Muy buenas tardes, bienvenidos a uno más de los consejos prácticos que tenemos para todos ustedes de parte de Dios, de parte de lo que es infalible, de parte del que nos hizo y conoce cada una de nuestras necesidades. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en donde vamos a finalizar dando un consejo, ese consejo práctico, preparándonos para la vida, preparándonos para la vida. Cuando un ser humano nace, un nuevo bebé nace, hay muchos sueños, propósitos, infinidad de planes, de proyectos, etcétera. Inicia con ellos dentro de otros objetivos que hoy mencionaremos. ¿A qué se va a dedicar cuando sea grande ese bebé? Todos tenemos proyectos, propósitos a corto, mediano, largo plazo. Yo le agrego inmediato y objetivo de vida. Y ese bebé un día va a crecer. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál le va a ser su propósito de vida? ¿Qué es lo que le va a mover sus convicciones? Y dentro de algo muy importante que debemos de considerar es pues que todos tenemos que trabajar. Todos debemos y tenemos que aprender un oficio, una profesión, en donde precisamente se puedan desarrollar los talentos y ganarse el sustento. Dentro de estos puede estar cualquier profesión, cualquier oficio, un deporte, desarrollar un arte, aunque en estos últimos, deporte y un arte, son los menos que pueden destacar, pero para algunos se ha convertido en un trabajo formal, pero son los menos. De tal forma que ese bebé va a crecer, va a ser un joven, ¿sí? Y debemos pensar en ello. Y lo pensamos de tal manera que, como le digo, ese bebé, después niño, inicia en su caminar, pues en ese aprender académico desde los 5 años. Ellos van aprendiendo desde que son pequeños, ya que esto representa, por ejemplo, el entrar a preescolar, representa el primer escalón para la preparación en la vida. Y así de adulto tener algo a que dedicarse y pues proveerse de ingresos. La Biblia, la palabra de Dios, hace referencia a ello. No menciona obviamente la palabra universidad o algún nivel académico, pero sí hace referencia a que se debe de aprender desde pequeños un oficio. Desde pequeños se nos debe de enseñar a ser responsables, esto es, a equiparse y prepararse para la vida. Leamos las siguientes referencias bíblicas. Mire, Daniel 1.3, ponga ahí atención a Daniel 1.3 y dice lo siguiente: además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían de ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Que esos jóvenes fueran sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales Aspenaz debería enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. 1 Corintios 12:8 también dice lo siguiente: también algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto, fíjense, y estos eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Esto es, lo que estamos viendo aquí es que los jóvenes o las personas desde muy temprana edad eran preparados para desarrollar algo, para que aprendieran algo y precisamente sirvieran dentro de su comunidad. Algunos otros oficios mencionados también en la escritura, aparte de ser guerreros, aparte de aprender literatura y otras lenguas, aparte de tener aptitudes de aprender de todo, como dice Daniel 1.3, otros oficios eran ser escribas, ¿sí? Aquellos que transcribían, artesanos en diferentes áreas, herreros, carpinteros, pastores,
ganaderos, agricultores, pescadores, levitas, sacerdotes, maestros, entre otras cosas. Sin embargo, en el contexto social en el cual se desempeñaban en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, estaban a la orden del día las guerras, de tal forma que todos los hombres deberían ser instruidos en las armas para ser efectivos cuando había algún enfrentamiento bélico. Deberían de estar preparados. Esto es, desde jóvenes también eran enseñados en el área de la guerra. De tal forma que podemos ver y deducir la importancia de ser instruidos, aparte también en las cuestiones bélicas, en algún oficio, generalmente acorde con los antepasados, como es la pesca, la agricultura, la ganadería, pastores, ¿sí? y cosas que tenían que aprender para que en el entorno pudieran desarrollarlo. Hoy en día, en nuestros tiempos, es muy común que el hijo tome la misma profesión del padre o el mismo oficio que sus padres y abuelos tuvieron. Generalmente, bueno, a veces es así, a veces no, pero se acostumbra mucho a esto. En todo tiempo era y seguirá siendo hoy en nuestros tiempos muy importante prepararse para la vida. En la antigüedad, como le digo, dentro de la misma familia, el padre se encargaba de instruir al joven y así equiparlo con conocimientos en determinada área. Esto era muy importante, se transmitía en casa. En nuestro tiempo, la preparación en un oficio se puede aprender por generaciones también, aunque para una profesión se instituyó, por ejemplo, las universidades o lo que le llaman la educación superior, conocida generalmente en donde se aprende alguna ingeniería, alguna licenciatura, alguna profesión. Aunque antes, sí, hay que graduarse, o antes de graduarse de una profesión, tiene que terminar su estudio médico, estudio medio superior y también el básico, que comprende, pues, preescolar, primaria y después secundaria, medio superior preparatoria y después la universidad. Hay que prepararse. Los tiempos de hoy son diferentes, pero la Biblia, la palabra de Dios, como hemos visto, toca el punto de prepararse para la vida. ¿Todo con qué propósito? Bueno, con el propósito de poder desarrollar los talentos, los cuales nos llevarán a identificar esos talentos con qué actividad pues se nos pueda facilitar y dedicarnos, ¿no? Y además de que nos llame mucho la atención. Si no nos preparamos para desarrollar un trabajo, estaremos en condiciones vulnerables o en desventaja sobre los que sí lo hacen. Debemos ser diestros en algo. Esto es, debemos de aprender un oficio, debemos de estudiar una profesión y desarrollar en excelencia cualquier de las actividades que escojamos y elijamos desarrollar. Mire, entre más especialistas y más dedicados seamos, siempre redundará en un mejor beneficio. El ser dedicado, el ser responsable y conocer a fondo lo que estamos desempeñando será precisamente proporcional a los beneficios que obtengamos. Si bien, ¿verdad? Poco a poco dándonos a conocer, pero también poco a poco también dándonos a conocer. Esto es, nuestro desempeño irá abriendo las puertas o irá también cerrando las puertas. En varias ocasiones he repetido, si nos recomiendan o nos vuelven a contratar, es que hemos dejado un buen ejemplo o nos hemos desarrollado en un buen desempeño. Pero sucederá también lo contrario, si ya no nos vuelven a contratar o no nos recomiendan, pues habremos dejado mucho que decir o que desear. Dios desea que seamos responsables. Dios desea, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que nos preparemos, que seamos especialistas en un área, que desarrollemos, ¿para qué? Para conocer y para que nos vaya bien en la vida. Esto es, nos preparemos para la vida en lo referente al trabajo. Y hay muchas otras cosas en las cuales debemos prepararnos, pero hoy estamos hablando de esto. Y debemos decirlo, repito, debemos decirlo, hay que prepararnos, hay que ser dedicados, debemos ser responsables y desarrollar eficazmente lo que sabemos hacer.
Así se les pidió a los jóvenes que venían de Israel, ¿sí? Del pueblo de Israel, que sean jóvenes diestros, aptos para aprender cualquier cosa. Es importante, pues, poner esto en ese nivel de importancia relativa. ¿Hay que prepararnos para la vida? Claro que sí. El trabajo al cual un joven se va a dedicar, o los más maduros a lo que nos estamos dedicando, pues debemos de perfeccionar y darle importancia para ser los mejores en el área. Es necesario hacerlo. Debemos ser responsables. ¿Por qué? Porque Dios nos ha encargado, principalmente a los varones, a traer el sustento a la familia, al cónyuge, a los hijos, a la familia, y suplir sus necesidades de alimento, vestido, salud, educación, techo, esparcimiento, etc. Y debemos echarle, como dicen por ahí, todos los kilos. Esto es echarle ganas, esto es ser dedicados. En cuanto a dedicación, pues, por lo importante, debemos ser muy dedicados por lo importante y necesario que esto significa. Una vez más, le repito, es necesario prepararse para la vida. Pero con mayúsculas, escuche bien, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a mencionar? Pero, qué bueno que estamos haciendo esto y preparándonos para la vida. Pero, ¿qué estamos haciendo para prepararnos en la vida eterna? Esa es una pregunta que debemos usted y yo responder. Si estamos hoy, en este momento, ya preparándonos para la vida eterna. Porque debemos ser responsables, debemos tener un buen desempeño en esa área de preparándonos para la vida aquí en la tierra. Pero la vida aquí en la tierra no termina. Hay una promesa que dijo el Señor Jesucristo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo, Jesucristo, tiene la vida eterna. Vida eterna en Él y vida eterna prometida por Él. Eso es lo que usted y yo también debemos darle importancia. Y más importancia, que es necesario, pregunto o afirmo, ¿es necesario prepararse para la vida? Claro que sí, eso tiene importancia como seres humanos. Como mencionamos, será fundamental para suplir nuestras necesidades materiales. Pero, ¿qué estamos haciendo para las cuestiones espirituales? ¿Qué estamos haciendo para la eternidad? ¿Nos estamos preparando para ello? Pregunto, ¿qué es lo que hoy hicimos, precisamente hoy en este día? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué desarrollamos? ¿Qué actividad realizamos que es importante para prepararnos para la vida eterna? Hoy usted puede decir que conoce más de Dios que ayer. Hoy usted puede decir que hoy está más cerca de Dios que ayer. ¿Por qué? Porque conoce su voluntad, porque se interesa por revisar su palabra para saber qué es lo que Él demandará de nosotros. Hoy, ¿cómo avanzamos usted y yo en el área de la fe? Hoy tuvimos comunión con Dios. Hoy leímos la Escritura. Hoy nos edificamos en el conocimiento de su perfecta voluntad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Conocemos qué actitudes Dios se agrada de nosotros y cuáles son las actitudes que Dios definitivamente no quiere que haya en nosotros. Es necesario estar cada día más cercanos a Él. Pero insisto, hagamos la pregunta para nosotros mismos. ¿Estoy preparándome en el estudio y conocimiento de la palabra de Dios para saber qué es lo que Él espera de mí? Esto es, ¿estoy preparándome para la vida eterna? En la misma palabra nos dice la importancia que debemos poner las cosas de Dios. Juan 6:27 dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Mateo 6:19 dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón, dice el Señor. Para Dios, el prepararnos para la vida eterna es una actividad meramente importante, esencial,
trascendental y de gran necesidad. Pero de repente encontramos que hay seres humanos que prepararse para la vida eterna lo han tomado como segunda o tercera o quizás, ¿sí?, no tengan en su lista como opción o prioridad. El prepararse para la vida eterna es trascendental. Mire, la única forma, escuche bien, la única forma de llegar a un nivel académico deseado por nuestro Padre Dios, que se haga realidad en nuestras vidas lo siguiente: conociendo su voluntad, conociendo su palabra, en donde al igual que en un salón de clases es necesario estudiar, es necesario leer, es necesario releer, es necesario aprender, es necesario aplicar lo aprendido. Y entonces en lo espiritualmente, en lo de Dios, estamos preparándonos para la vida eterna, que es lo más importante. Y en un momento determinado vendrá la prueba. Si la aprobamos, gloria a Dios. Y si no la aprobamos, Dios nos reprueba. En el término estricto de la palabra o del concepto, nos reprueba, esto quiere decir, nos va a volver a probar. Si a la primera no salimos aprobados, Dios nos reprueba para que entonces en un momento determinado venga una vez más la prueba y entonces, como estamos avanzando y estamos preparándonos para la eternidad, entonces ahora sí salgamos aprobados. ¿Qué es lo que requiere el Señor entonces? Dios desea que usted y yo estudiemos su palabra, aprendamos su palabra, conozcamos su voluntad, apliquemos todos los días su voluntad, esto es, eso que aprendimos de su consejo, ponerlo por obra y entonces vamos a estar preparándonos para la vida eterna. Dios desea que cada uno de nosotros en esa decisión voluntaria nos preparemos para la vida eterna. Y este es el tiempo. No debemos dejarlo para mañana, ya que no sabemos si mañana llegará. Hoy es el tiempo, debemos invertirlo, ¿sí? Debemos invertir nuestras vidas con toda dedicación en la escuela de la fe, en donde Dios desea que vayamos avanzando cada día en esa preparación y que no solo salgamos de nivel licenciatura en el área de la fe, sino que tengamos un nivel, ¿sí?, de doctorado espiritualmente hablando en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el obedecer la voluntad de Dios y entonces vamos a dar cuenta a Dios y vamos a dar cuenta a sí mismo que nos estamos preparando y que para nosotros es bien importante la preparación para la vida eterna. Preparándose para la vida, qué bueno, es importante, es necesario. Sin embargo, debemos de considerar que prepararse para la vida eterna es más importante y es de gran trascendencia. Estudiemos con seriedad la Escritura, alimentemos nuestro corazón, ¿sí? Alimentemos nuestro espíritu de esa palabra de Dios, la cual nos revelará que como hijos de Dios cada vez vamos a estar más cerca de Él. Juan 17:3, termino con esto, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Consejo práctico de hoy. Sí, prepárese para la vida, pero con más dedicación, con más furor en el corazón, con más pasión en el corazón, preparémonos para la vida eterna. Que Dios les bendiga y espero que escuche el consejo, haga el consejo y se prepare en lo más importante que es para todo ser humano, la vida eterna en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, por tu consejo. Sabemos que debemos ser responsables, Señor, en las acciones que nosotros tenemos y sabemos que debemos prepararnos para la vida. En ese crecimiento que nos llevará a desarrollar, sí, una profesión, un oficio y que queremos ser los mejores en el área y poder ser de bendición y llevar bendición en nuestra familia. Sin embargo, hay algo más importante que la preparación para la vida y es la preparación espiritual de nuestras vidas, de nuestras almas para la vida eterna en Cristo Jesús. Le damos gracias, Rey bendito, porque hoy deseamos conocer tu voluntad y cada día ir caminando hacia tu dirección, en donde precisamente
Cada día que pase debemos estar en el conocimiento más pleno de ti y más cerca de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Rey bendito. Amén. Preparémonos para la vida eterna. Dios les bendiga.